Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Benvinguts, bienvenida Vicky, bienvenido Enrique Santiago. Muchísimas gracias por venir a estar con nosotros hoy. Ya sabéis que esto es un acto de precampaña, es decir, un acto de calentar motores y de coger fuerza y de coger ánimos. Veo muchísimas caras conocidas, gente de Podemos, gente de Izquierda Unida y también gente independiente que regularmente nos apoya, nos ayuda. Muchísimas gracias a todos. Y hay gente que dirá, madre mía, campaña otra vez, el día de la marmota. Campaña otra vez. ¿Qué vamos a decir esta vez? ¿Qué vamos a hacer esta vez? Pues lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esto es una maniobra de desgaste, de justo lo contrario de lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que unidas se puede y lo que nos están diciendo es no os molestéis, que no se puede. Pero nosotros sabemos que sí y aquí lo sabemos especialmente porque aquí estamos gobernando. Aquí sí hemos conseguido llegar a acuerdos y estamos en las consellerías cambiando cosas y viendo que se puede hacer mucho más de lo que nos habían dicho que se puede hacer. Yo ya sabéis que estoy en la Consellería de Agricultura y en 4 años le queremos dar a esto una vuelta, que la gente joven pueda volver al campo, que el campo vuelva a ser fértil, que volvamos a tener árboles, que no sea esta muerte que vemos ahora cuando vamos por los caminos, con la chilella, con los campos abandonados, con la payesía envejecida. Y todo esto se puede revertir. Y veo ahí a mi compañera Paula que va a conseguir que tengamos una soberanía alimentaria y que la gente tenga comida de cercanía y comida fresca y que no venga del fin del mundo el pescado en una isla y que no venga del fin del mundo la carne, cuando hemos tenido aquí siempre corderos y vacas y cerdos y razas nuestras que estamos dejando que se pierdan. Entonces, que no os digan que no se puede, porque no es que sea una promesa futuro, es que ahora ya sabemos que aquí sí se ha podido y vamos a conseguir que se pueda en todos sitios. Vienen malos tiempos. Viene recesión en Alemania, viene un cambio climático cada vez más evidente, tenemos una guerra comercial de países muy poderosos que nos cogen en medio, ahora vemos con los aranceles, ahora vemos el Brexit, vienen malos tiempos. Y cuando los tiempos son malos es más importante que nunca ser comunidad, cuidar al que está al lado, cuidar a tu vecino, cuidar a nuestros mayores. ¿Quiénes estaban ahí en la manifestación de pensionistas con estos mayores? ¿De dónde eran los diputados que estaban tanto en Madrid como aquí? La gente mayor, la infancia. Tenemos el informe de pobreza de la semana pasada, escandaloso. Un 21% de pobreza en una comunidad como la nuestra que tiene fama de ser rica, solo porque hay unos cuantos millonarios que suben la media. Queremos que aquí haya trabajo diverso, variado, la misma diversidad que queremos para nuestra naturaleza, queremos para nuestra sociedad. Que nuestros chicos, que nuestras chicas, que tanto se han esforzado, que tanto han estudiado, puedan hacer aquí su futuro, puedan aplicar aquí todo lo que saben, todo lo que han aprendido. Esto, la crisis que parece que viene, esto en este caso nos puede ayudar. Nos puede ayudar a hacer evidente que hace falta otros caminos y abrir esos caminos y que nuestra gente joven dé un paso al frente y los vaya ocupando. Queremos salvarnos todos, queremos salvarnos juntos y juntas, unidos y unidas. Queremos ser comunidad. Las políticas liberales dicen sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. El mercado lo regula. Sálvese quien pueda. El que no se salva es que es tonto o es vago. Nosotros queremos salvarnos todos, salvarnos todas. El fascismo dice quién se salva y quién no. Se salva una raza, se salva un país, se salva una religión por encima de los demás. Nosotros decimos no, nos salvamos todos, nos salvamos todas, nos salvamos unidos, nos cuidamos unos a otros.
Y por eso no tenéis que dejar que nos desgasten y nos digan, no se va a poder, no se va a poder. No, sí, vosotros decís, sí, claro que se va a poder. Y aquí ya se ha podido, ya se está pudiendo y lo estamos demostrando. Y aquí ahora voy a presentar a mi compañera Beni Aguiló, que es nuestra candidata al Senado. Beni Aguiló es una mujer muy enraizada aquí, es una mujer de raíces en la tierra, de raíces en la cultura, muy valiente y, como todos sabemos, muy peleona. Todos los que la conocemos. El Senado es ese sitio que a menudo también nos han dicho no vale para nada, y puede que sea así, pero se trata de que sí valga para algo y que hablemos ahí de lo que hay que hablar, de financiación autonómica, que nos tienen aquí completamente asfixiados, que hablemos de territorios, que hablemos de hermandad entre los diferentes pueblos de este país. Y recordad que en el Senado es donde se deciden cosas como el 155 en Cataluña. Sin más, os paso a Beni Aguiló y os pido un aplauso grande para ella. Gracias, Mae. Gracias. Bé, doncs som Beni Aguiló, moltes gràcies per venir. Candidata en el Senat, com deia la Mae, i sí, una institució bastant, jo diria, que té mala fama, desprestigiada. Una fama que jo crec que li han fet guanyar a pols molts d'aquests polítics que durant tota la seva vida no han fet feina, però només s'han dedicat a la política i que s'han aferrat a la cadira, a la poltrona, i de cap manera l'han volgut amollar. Això de que li diuen d'aquesta manera tan injusta i de manera irònica que és el cementeri dels elefants, jo diria que, bé, nosaltres encara aquí no tenim elefants. Nosaltres a Podem no tenim cap elefant, perquè nosaltres som una formació molt jove i som una formació que tenim molta il·lusió, moltes ganes i que tenim moltes coses per fer per nostres mallorquins, per nostres illencs i per la resta de ciutadans del nostre país. El Senat realment jo crec que té una importància i jo voldria defensar-lo perquè moltes de les lleis que s'aproven precisament també en el Senat. Pensem que quan se va aprovar el nostre Estatut d'Autonomia se va fer en el Senat. Quan se poden bloquejar alguns articles de la Constitució, algun, com deia la Mae, el 155, que s'ha aplicat amb tanta determinació i amb tanta alegria, jo voldria que aquests articles de la Constitució s'acomplissin també però pel bé dels ciutadans. I jo recordaria alguns dels articles com són l'article 70, el 45, etc., que parlen precisament de les pensions, que els nostres jubilats tinguin una pensió digna. Gent que ha aixecat el nostre país, gent que ha aixecat Mallorca, que ha fet feina de sol a sol i no té pràcticament res. I això és molt injust. I nosaltres venim aquí per canviar-ho. Jo voldria des del Senat donar-li una altra imatge i demostrar que fem feina i fem feina per la nostra gent se poden aconseguir moltes coses. Aquest 155, aplicat d'aquesta manera tan injusta, jo crec que ens hauríem de repensar en demanar diàleg, demanant que s'escolti a la gent que realment té un motiu i té un dret a queixar-se i a demanar un referèndum, per exemple. Jo voldria també dirigir-me a tota aquesta gent que a vegades no se sent, o sovint no se sent escoltada, com són la gent, ja no només els jubilats, que jo des d'aquí els demano un aplaudiment molt fort
perquè estan duent aquesta marxa a Madrid molt ben conduïda i molt ben guanyada. Jo voldria que aquesta cambra alta, el Senat, fos realment un espai de representació territorial de Mallorca i on Mallorca s'hi vés plenament representada. Fer polítiques laborals que portin tranquil·litat a la gent, que la gent pugui dormir tranquil·la i que portin oportunitats també a la gent jove. Això suposa reformar el mercat laboral que tenim. La majoria de contractes són precaris, tots ho sabem, això. Molts ho patim i molts ho patiu. I voldria que aquesta reforma no fos perquè hi hagi el que els de sempre, els polítics de sempre, que no volen que nosaltres estiguem en el govern perquè saben que nosaltres això ho modificarem, fessin unes polítiques realment per ells, per la gent que realment s'ho mereix. Tampoc no me puc allargar massa, perquè m'han dit que tenia 5 minuts, i jo si començo a allargar-me, pintura me passaré, però voldria dir que el qui me coneix sap, com ha dit na Mae, que som molt lluitadora, perquè som molt fanera, me considero una persona molt honesta, i les injustícies a mi me fan molt de mal. I voldria que la meva feina en el Senat li pogués donar un canvi en aquesta mala imatge que he dit en el començament que té aquesta cambra alta. Per una banda, jo aplaudiria a tota aquesta gent que mos recolza, que sap que tanmateix sí o sí nosaltres estem per ells, que sempre farem polítiques per ells i que no se deixin enganar per aquests polítics que volen, ja ho he dit abans, que nosaltres no estiguem en el govern de cap manera. Me coneixeu, ja ho he dit abans, sabeu que jo lluitaré moltíssim, sabeu que estim molt Mallorca, estim la nostra terra, la nostra cultura, el nostre patrimoni, els nostres pobles, les tradicions. Tot això ha de tenir veu també des de Madrid en el Senat. I tot això ha de tenir veu perquè nosaltres ens considerem una comunitat autònoma molt mal, que sempre surt molt mal parada, diríem, perquè no rebem el que realment ens mereixem. Som una comunitat que porta, una de les comunitats que porten més en el país, però en canvi som la que menys rebem. Això ho hem de modificar, això no pot ser. I nosaltres, des d'aquí i des de Madrid, farem molta feina perquè això sigui possible. No me vull estendre més perquè tinc aquí els companys i les companyes que també han de dir el que ells tenen per dir. I sense més, mira, moltes gràcies. Jo crec que sí se pot i bordeix en la Lucía, una companya extraordinària, una companya que ha estat diputada, que segurament tornarà a repetir en el Congrés dels Diputats i que espero ben aviat trobar-nos totes dues a Madrid. Moltes gràcies. Gracias, Beni. Marta es una amiga mía que vivía con su madre y con su padrastro y que a los 13 años sufrió una paliza por parte de su padrastro y ni ella ni su madre se atrevieron a denunciar. Quizá si hubiese un plan serio, estatal, de lucha contra la violencia machista que asegurara, garantizara una prestación económica para aquellas mujeres y hijos, personas que tengan al cargo, una prestación económica, una alternativa habitacional, pues habrían tomado otra decisión. Marta se fue a vivir con su padre. Su padre falleció cuando ella tenía 18 años.
Y desde entonces, pues se ha sacado ella las castañas del fuego, trabajando de camarera y pagándose el alquiler. El otro día quedé con ella, nos tomamos un café, me contaba que había empezado a trabajar en un bar de copas. 40 horas semanales, no llega a 1.000 euros al mes. Paga 425 euros por una habitación. Quizá, si derogáramos las reformas laborales, podríamos subir el salario mínimo a 1.200 euros, podríamos asegurar que las horas extra se paguen, podríamos eliminar completamente los contratos basura, podríamos intervenir el mercado del alquiler para asegurar que se pague el 30%, que el alquiler sea el 30% de la renta. Podríamos crear un parque público de vivienda donde el alquiler fuera social y los jóvenes tuviéramos prioridad. Ricardo es otro amigo mío que es un enamorado del mar, hace surf y ha trabajado este verano de cocinero en un barco. Se ha acabado la temporada y se ha ido a Canarias. Y me cuenta que las condiciones de vida allí pues, no son muy diferentes a las de Marta. Quizá Ricardo, que anda muy preocupado con el medio ambiente, debería estar más atento a las noticias que hay en Mallorca, porque si bien es verdad que batimos récords en turismo, pero también en precariedad, aquí hay una gente que está gobernando y ahora ya hemos declarado la emergencia climática y podemos seguir avanzando para que la producción de energía en este país sea 100% renovable, para que el transporte público sea accesible, sostenible. Ambos quieren seguir formándose, tanto Marta como Ricardo, pero no les llega el sueldo. Quizá la formación profesional, la universidad, incluso los másteres que te habiliten para ejercer un oficio deberían ser gratuitos. A lo mejor, con todo esto, tanto Marta como Ricardo, pues la vida les sería un poquito más fácil. Podría seguir hablando de ejemplos de mi entorno, como mi amigo Diego, que está en Colombia, que la última vez no pudo votar porque le llegaron un mes más tarde las papeletas. Y podría seguir horas y horas. Pero tenemos aquí a unos compañeros del grupo parlamentario del Congreso y quiero hacer una última reflexión. Y es que ya hemos visto en todos estos años los gobiernos del bipartidismo cómo afrontan las crisis y al servicio de quién están cuando viene una crisis. Vimos cómo recortaban la educación, cómo recortaban la sanidad, cómo quitaban las ayudas a la dependencia. Y claro, es que cuando te financia un banco, pues estás al servicio de quien estás. Y creo que dice mucho de nosotros al servicio de quien estamos, porque a nosotros nos financia la gente. Y por lo tanto, cuando venga una crisis, que parece que todos los indicadores económicos lo anuncian, somos la única garantía de que se van a defender los intereses de la gente. Los cambios no se consiguen a la primera. Y vamos a seguir. Y se inventarán mentiras, como bien sabe Vicky, de nosotros, porque no nos pueden comprar, porque saben que a nosotros no nos pueden comprar. Os voy a dejar ahora con mi admirada compañera, incansable, guerrera,
Antonia Jover. Ahir vespre estava pensant una altra campanya més, torna-li a comptar el programa, torna a començar, moltes coses ja els sabeu i em va posar a reflexionar. Som un partit molt jove, només fa 5 anys que varen començar aquesta epopeia, perquè és una epopeia. Varen sortir d'un moviment i d'un crit, no ens representen. I era un crit dels joves que a les polítiques bipartidistes els estaven deixant sense futur. I nosaltres vàrem venir a canviar les coses. I vaja, si n'han canviades. En Joan Carles I se va assustar i va abdicar. Vàrem enviar en Mariano Rajoy a casa seva a que descansés un poc. Han fet president del govern en Pedro Sánchez, perquè ens vàrem pensar que en Pedro Sánchez era diferent, perquè ens vàrem pensar que estava dispost a fer feina per la gent, però ens va enganar. En Pedro Sánchez i na Susana Díaz són exactament el mateix. Però així i tot han aconseguit, per exemple, augmentar el salari mínim a 900 euros. Ens ha costat batallar, però ho han aconseguit. I el més important, han aconseguit demostrar que l'economia no s'enfonsava perquè pujàssim els salaris, al revés, es recuperava. I els hi feim por. Els hi feim por i per això ens han volgut esborrar del mapa. Sense cap manies han empleat les clavegueres. Han empleat les clavegueres per enfonsar m'he quedat sense paraules. Aquest partit per enfonsar gent valuosa com Navicki, per enfonsar-nos a tot. S'han inventat tota classe de mentides. Venezuela, Iran, no sabeu els xupitos que han pres a costa d'aquestes coses. I com ho han pogut fer? Doncs ho han pogut fer perquè els que comanden els hi han deixat les seves eines, la premsa i la televisió, i s'han passat portades i portades dient lo xerec que érem. Som l'únic partit que pot fer que canviïn les coses, i han de canviar, perquè les raons segueixen intactes. Tenim a Balears 240.000 persones en risc d'exclusió social. 700.000 persones no arriben a final de mes. Atur, precarietat, salaris de misèria. Segueixen desmuntant la sanitat, externalitzant serveis i reduint plantilles. L'educació no està millor i segueix les mateixes passes. Sort tenim dels nostres funcionaris que estan tirant endavant en totes aquestes reduccions de plantilles. I estem en portes d'una nova crisi. I en Sánchez ho té clar. No mos vol perquè sap que nosaltres en el govern les retallades no seran com les del ZP i les d'en Rajoy. Les retallades no seran per baix, les retallades seran per de dalt. I per això no el volen i per això els hi fem por. Nosaltres hem tingut alguns errors, però no ens hem equivocat mai de bàndol. Sabem per qui fem feina. I tenim un pla. Tenim un pla per millorar la vida de la gent. Tenim un pla, una ruta morada, una ruta que seguirà augmentant el salari mínim fins als 1.200 euros, que actualitzarà les pensions a l'IPC per llei, que financiarà la llei de dependència, que educarà els fills amb igualtat, per acabar amb les violències masclistes. I tenim una ruta verda. Volem un horitzó verd perquè volem aturar el canvi climàtic i canviar l'economia d'aquest país, creant una empresa pública d'energia, com estan fent aquí a Balears, que abaratarà la factura de la llum i que impulsarà un canvi en el mercat de les companyies elèctriques. I el 2040 el 100% de les energies que empleem seran renovables. Donant impuls i dotant econòmicament la investigació i les noves tecnologies, es crearan feines de qualitat. Ja basta de precarietat per als treballadors. Ja basta de treballadors pobres fent feina.
Ja vos ho deia, ens tenen por. Ens tenen por perquè amb Unides al poder es complirà la Constitució. S'acabaran els regalos fiscals als amics poderosos i les grans empreses tindran que pagar els mateixos imposts que paguen les petites i mitjanes. Els bancs tindran que tornar els 60.000 milions que els hi deixaren i tothom tindrà que portar, com diu l'article 31 de la Constitució, en funció de la seva capacitat econòmica. Tot això ho podem fer perquè nosaltres no ens poden comprar, com deia Ana Lucía. Nosaltres no els devem només en el banc. Vosaltres sou els que ens financieu. I vosaltres sou els que ens ajudam a guanyar les campanyes electorals. I el dia 10 sortim a guanyar aquestes eleccions. No escolteu els que vol diguin que no es pot. No els escolteu, estan mentint. Perquè sí que es pot. En tota la vostra força sí es pot. I ara vull presentar un home lluitador per les llibertats, un company inestimable, Enrique. Muchas gracias compañeros y compañeras, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por formar parte de este proyecto que es Unidas Podemos. Muchas veces, como decía nuestro anterior lema electoral, es obvio que la historia la escribís también cada uno de vosotros y cada una de vosotras. Y muchas veces, cuando estamos trabajando en corregir las desigualdades, en construir proyecto colectivo, no nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo. Pensamos que quizás Unidas Podemos es simplemente los que estamos aquí en este momento y olvidamos que todos los pensionistas que el otro día marcharon hasta Madrid, que inundaron las calles de España de dignidad reclamando unas pensiones dignas, también son el proyecto que representamos Unidas Podemos. Que todos los jóvenes que hace apenas unas semanas salieron a las calles clamando contra esa plaga absolutamente inaceptable, peor que la heroína, que son las casas de apuestas, también son Unidas Podemos. Que todos los trabajadores y trabajadoras que reclaman unas condiciones de trabajo dignas, porque así se consiguió luchando por tanta gente de este país al fin de la dictadura, por unos derechos que nadie nos regaló, sino que conseguimos, esos trabajadores tienen derecho a que esos derechos se les respeten y se les garanticen, porque es inaceptable que hoy día tener un trabajo no sea garantía de salir de la pobreza. Es inaceptable que hoy día cada vez haya más personas en nuestro país que tienen un trabajo y que no pueden llegar a final de mes y dar un futuro digno a sus hijos y a sus hijas. Ese es el proyecto que representa Unidas Podemos. Desgraciadamente, somos el único proyecto político de este país que tiene un programa así de claro: garantizar los derechos humanos a todas las personas. Los derechos humanos que tampoco nos regalaron. Que si hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos es porque los pueblos de Europa vencieron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, a ese mismo fascismo que hoy sale otra vez del agujero pretendiendo cercenarnos las libertades públicas. Y por eso, y no por otra cosa, no nos han dejado entrar en el gobierno de este país. Porque hemos demostrado, con algo tan simple como acabando con el gobierno de la derecha del señor Rajoy, hemos demostrado a continuación, acordando un programa de gobierno en los presupuestos generales del Estado, que es sencillo gobernar de otra forma, que no es verdad que la única alternativa de gobierno sean las políticas neoliberales, por mucho que hayan pretendido constitucionalizarlo con el Tratado de Maastricht o con el artículo 135 de la Constitución, que se pueden hacer las cosas de otra forma y que no es aceptable que los bancos paguen un 1,5% de sus beneficios como impuestos cuando cualquiera de los que estáis aquí, cualquiera y tenéis trabajo, no pagáis menos de un 15%. Es una vergüenza absoluta. Y nos hablan de la estabilidad, compañeros y compañeras. ¿De qué estabilidad? La estabilidad que dice querer Pedro Sánchez cuando intenta dormir bien, esa estabilidad
es la que no garantiza que mañana puedas acudir a tu puesto de trabajo porque te hayan despedido con un SMS. Esa es la estabilidad que ellos quieren. Es la estabilidad que permite recortar las becas de comedor de los niños en los colegios e incrementar la pobreza infantil a mayor beneficio de los bancos de este país. Nosotras y nosotros no es que deseemos la estabilidad, es que somos el único proyecto que garantiza la estabilidad, pero la estabilidad de nuestro pueblo, la estabilidad de garantizar los derechos, de saber que va a haber un trabajo digno, que no va a haber 3 millones de viviendas vacías en este país mientras las familias son arrojadas a la calle, que va a haber un sistema de redistribución justo. Esa es la estabilidad que necesita nuestro pueblo y esa es la estabilidad que nosotros vamos a garantizar para que toda la gente de este país duerma bien y tranquila. Y compañeros y compañeras, estamos en un momento político clave y más vale que vayamos asumiéndolo porque nos ha tocado la tarea histórica de dar ese combate y acabar con el bipartidismo. El bipartidismo son las puertas giratorias, es la corrupción, es el reparto de prebendas y es gobernar para las oligarquías y las élites. Y por eso tenemos que acabar con el bipartidismo, tenemos que consolidar el espacio de un proyecto de izquierda como es Unidas Podemos. Es decir, el único voto útil para que en España no haya un gobierno de la derecha. Han intentado, por eso no han querido desde el primer momento cerrar un gobierno con nosotros, con nosotras, han intentado el gobierno del PSOE con Ciudadanos. Evidentemente el señor Redondo planificó mal la estrategia, se les está yendo de las manos y quizás eso ya no va a ser posible. Pero entonces los mismos sectores que perdieron la moción de censura, y no hablo solo del Partido Popular, de sectores enquistados en el Partido Socialista, el señor Felipe González y el señor Rajoy ya están preparando ese acuerdo de gran coalición nacional con la única finalidad de que tampoco, aunque la mayoría no le dé al PSOE con Ciudadanos, tampoco podamos gobernar nosotros y nosotras. Y eso lo tenemos que parar. Y no es de extrañar que en estos momentos de alta importancia histórica surjan de pronto quienes se llaman la izquierda razonable, que van a venir a poner orden cuando lo que van a hacer es intentar partir ese proyecto de unidad popular que representa Unidas Podemos. Vienen tiempos complicados, ya sabemos, hay una crisis ambiental que afortunadamente la gente, por lo menos la gente más joven, tiene claro. El capitalismo, esta forma de producción es incompatible con la vida, es incompatible con el mantenimiento del planeta. Pero nos viene otra crisis, nos viene otra nueva crisis económica que los economistas no saben qué alcance va a tener. Lo que sí saben es que van a volver a intentar que sea el pueblo quien pague el coste de esa crisis. Y eso es lo que no podemos aceptar. Por eso ese intento para acabar con el proyecto de Unidas Podemos. Yo lo que quiero pediros, compañeros y compañeras, es que asumáis que el resultado de esta campaña o de este proyecto no depende de los que estamos aquí sentados interviniendo o de los que están en las instituciones haciendo lo que pueden en las tareas de gobierno. Depende de cada uno de vosotros y de vosotras, de que sepamos organizar el conflicto social, que cada persona a la que se le niega un derecho sea parte organizada de este proyecto. Y eso solamente se hace uniendo nuestras fuerzas, anteponiendo lo principal a lo secundario. Y compañeros, eso es muy fácil de discernir. Lo principal es garantizar lo mejor para nuestro pueblo. Lo secundario son los intereses personales de cada quien en ese proyecto. Eso tiene que ceder ante esa obligación histórica que tenemos en este momento. Os animo a sacar la campaña adelante.
no puedo pedir el voto porque nos sancionarían, porque no estamos todavía en campaña electoral, pero tenéis claro no solamente a quién tenéis que votar, sino lo que tenéis que hacer para ir a recoger hasta el último voto en los lugares de trabajo donde hagáis vuestra vida, donde vayáis a estudiar, donde os encontréis con vuestros amigos, que no se pierda ni un solo voto y poner en marcha esa campaña. Yo os animo a todos, a los compañeros y compañeras de Podemos, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, a los independientes, a que pongáis en marcha una campaña imparable que acredite, para el que tenga dudas, que la única alternativa que hay en este país que garantice algo tan simple como los derechos que hay en la Constitución es el proyecto que representa Unidas Podemos. Adelante, y está en vuestras manos, compañeros. Y ahora tengo el honor y el privilegio de dejaros con la compañera Victoria Rosell, que es, ya sabéis, una persona que ha sido muy atacada por las cloacas y por la corrupción, pero quizás no sabéis que gracias a su trabajo es una de las juezas, por no decir la jueza que más ha hecho en este país por garantizar los derechos de los inmigrantes, obligando a que se regulen su situación en los centros de internamiento de extranjeros. Muchas gracias, Vicky. Bueno, muchas gracias. No sé cómo no dar la espalda a nadie. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en Palma. Esto para mí es que tengo una agenda loca estos días, que anteayer estaba en Alicante, ayer en Valencia, hoy aquí, el otro día en Valladolid, mañana en Pamplona, pasado en Barcelona. Esto no entraba dentro de mi agenda estatal, fui yo quien quiso venir. Y les dije a Antonia Jové y a Lucía que para mí era muy importante venir aquí y apoyarlas para que volvieran a salir como diputadas. Porque quiero deciros, y eso, dada la relación que tenemos con la prensa, o ella con nosotras, no tengo muy claro si saben qué buen trabajo están haciendo allí, y lo buenas personas, lo honestas, lo trabajadoras y lo auténticas y lo pegadas a su tierra y a su pueblo, que son estas dos diputadas por Mallorca. Llevo todo el día pensando la de cosas que tenemos en común, buenas y malas. Las Palmas, la provincia por la que yo soy diputada, y esta. Y así es, cuanto más lo pienso, más cosas en común encuentro. Ahora mismo estamos en el gobierno también allí, lo cual interpela enseguida por qué no podemos gobernar en el Estado y, sin embargo, podemos gobernar en las comunidades autónomas, ¿no? Y con buenos pactos, con pactos sólidos y con gente muy ilusionante en las instituciones. Pues probablemente porque es verdad que se puede, el sistema que quiere tornar al bipartidismo y arrasar con todo lo que hicimos desde 2011, y mucha gente desde mucho antes, desde el activismo y la justicia social, pues realmente ese sistema puede tolerar quizás que tomemos determinadas medidas en beneficio de la gente, porque si no ya llega un punto en que la gente hasta se va a alzar. Pero no puede tolerar en ámbitos en los que realmente ya estamos hablando no de legislación autonómica, sino a lo mejor de legislación bancaria, de legislación hipotecaria, de legislación penal, de competencias exclusivas del Estado que quieren seguir teniendo para ellos. Desde el punto de vista mío como jurista, es como muy evidente en qué ámbitos no quieren que entres. También tenemos mucho en común en el panorama electoral. Es curioso, pero también elegimos 8 representantes y siempre hemos quedado también en las 2 últimas en las que nos hemos presentado segunda fuerza política. Que hombre, y las 2 con 2 diputadas, además, con 2 mujeres. Nosotras nos hemos librado de Vox, también es verdad, a ver si dan un poco de caña, ya se dan cuenta de lo que son, y la gente joven sobre todo
deja de tener esa atracción por esta gente de este populismo de derechas que no encierra más que fascismo, que ahora nos están hablando hasta de estado de excepción, aprovechando que la gente hoy en día parece que tiene memoria de pez, porque el estado de excepción parece que ningún medio tiene interés en explicarnos que es un estado donde la autoridad gubernativa y no la judicial puede detener a la gente 10 días, registrar domicilios, intervenir comunicaciones telefónicas o de cualquier tipo y suspender los programas de radio, televisión o cualquier medio de comunicación. Eso es el estado de excepción, es fascismo puro, es dictadura. Desde el franquismo no se ha aplicado ni cuando ETA mataba en este país a 800 personas. Y estas son las ideas que están atrayendo ahora a la gente joven. Así que si acaso las madres y los padres tuvimos algún fallo en olvidarnos de contar a la gente joven que nació ya con derechos, que todo está en riesgo, contémoslo, porque es muy importante que esta gente no tenga representación en las instituciones y que, sin embargo, lo tenga gente que esté tan comprometida con su pueblo. Pero sobre todo tenemos en común muchas cosas de la vida de la gente, muchísimas. Bueno, por supuesto la insularidad, que hay que tomarse en serio en el Parlamento, pero que no la defienden los pseudonacionalismos que al final lo que defienden son las oligarquías de cada sitio, sea una isla o sea una región o una comunidad autónoma. La defiende gente que dentro de un grupo con la suficiente fuerza tenga coherencia y además tenga predicamento dentro de su grupo para que no olviden nunca la realidad insular. Y en esa lucha sí estamos juntas. Y en esa lucha, el martes, por ejemplo, hay una diputación permanente, que yo sigo ahí en el Congreso, tenemos la convalidación del Real Decreto de Thomas Cook. Evidentemente, ahí lo que hay que defender es Baleares y Canarias. Nosotras hablamos y nos damos cuenta de que el Real Decreto prevé ayudas, pero como siempre se trata de ayudas a unas empresas que al final están depredando el territorio, que tienen capital prácticamente pirata y desde luego extranjero y que no respetan los derechos laborales. Nosotras hablamos, ponemos en común y queremos condicionar, aunque sea para cuando haya gobierno, claro, queremos condicionar esas ayudas por lo menos al mantenimiento del empleo, a que se coordinen con el FOGASA y con el SEPE y con las prestaciones y con las políticas activas de empleo, para que a la gente se le dé una segunda oportunidad, no siempre a las empresas. En eso estamos juntas. También tenemos mucho en común con el problema de la vivienda. Vivimos en zonas tan tensionadas por el dinero que viene de fuera y gente en todas las islas, los pobres cada vez más pobres, pero convivimos con gente rica cada vez más rica, que claro, la tensión del mercado de la vivienda es brutal. No está pensado para las familias ni para la gente joven, como nos decía Lucía, que pueda emprender un proyecto de vida decente aquí y también librar a sus padres y madres llegada a una edad que, en fin, estamos perpetuando las generaciones en casa. Tenemos un problema con ese turismo con cuyo poder adquisitivo no podemos competir. Pero decía Saramago, que como sabéis vivió muchísimo tiempo en Lanzarote, turismo de calidad es el que visita los lugares que se respetan a sí mismos. Yo creo de verdad que tenemos que hacer un frente común para que las estrellas de los hoteles estén vinculadas al respeto ambiental y al respeto laboral. Que no puede ser que las Kellys estén haciendo camas por 2,30, las que tienen convenio. Y creo que el turismo que queremos, que es ese turismo decente de lugares que se respetan a sí mismos, también demanda que no sean territorios con plataformas petrolíferas, sin derechos laborales, con el territorio depredado por especuladores. Creo que ahí, además, tendríamos ese turismo de calidad al que tan poéticamente y con ese arte se refería José Saramago. Además, somos islas que para no ser dependientes defendemos la soberanía energética y la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene mucho que ver con la parte que le toca ahora a MAE llevar a cabo y ejecutar de verdad con una buena gestión y con planteamientos coherentes, y que tiene mucho que ver también con la relocalización de la economía, con economía de cercanía, con consumir y vender nuestros productos, con que las cosas no vengan efectivamente del fin del mundo.
Pero cuando te planteas, vamos a ver, si somos islas con todo el sol, toda la fuerza del mar e incluso con mucho viento, ¿por qué no somos 100% renovables? ¿No tendrá algo que ver con que en el gobierno ha habido ministros como mi querido José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, que nos puso el impuesto al sol, que hizo prospecciones petrolíferas entre Fuerteventura y Lanzarote, y aquí porque no le dijeron que había algo cerca para Repsol, que es para realmente quien él trabajaba? Un tipo que no reaccionó ante las emisiones de Volkswagen, que reaccionó hasta Francia y Alemania. Y ahora nos enteramos de que, entre otras empresas, cobra de Volkswagen. Esas puertas giratorias son las que tenemos que contar a la gente, que tenga claro que no elegimos solo, por supuesto, de nuevo, el 10 de noviembre, quién nos gobierna, sino para quién queremos que gobiernen. ¿Para la gente o para las eléctricas, para las petroleras, para los bancos? Por eso no hay determinadas medidas de precio máximo de alquileres. Por eso no estamos entregados a las eléctricas. Por eso hay tantos abusos bancarios y no se reacciona. Porque es gente, como decíamos ya, que debe demasiado a todas esas grandes empresas que son poderes salvajes a los que nadie ha elegido, pero que mandan mucho más que los poderes democráticos ahora mismo. Hay que decirle a la gente, y creo de verdad que a mucho socialista de corazón y a mucha base del PSOE que no se está identificando con lo que ha hecho Pedro Sánchez, por mucho que nos ataquen en redes y tal, no se identifican, hay que enfrentarles a una realidad incontestable que fue que esa gente en la noche del 28 de abril le dijo a Pedro, con Rivera no, y sí se puede, y sin embargo cuando a Pedro le dijeron las élites, con Podemos no, hay que decirle, ¿a quién hizo caso vuestro secretario general? ¿A ustedes o a las élites? Respecto a la crisis climática, es que creo que sobra para gente inteligente explicar que en islas la subida del nivel del mar, el calentamiento, la subida de temperatura del mar y todas las demás consecuencias, sobre todo la desertificación también, nos las vamos a pagar mucho antes y con muchísima más entidad que cualquier otro territorio de la península, por supuesto, incluso cualquier otro territorio de Europa. Así que, bueno, quería insistir en lo que tenemos en común, bueno, pero también un poco en que tenemos en común mucha cloaca. Gente de estas islas tan dignas, aquí ha habido corrupción para regalar. Yo conozco casi toda la geografía de Baleares solo por los casos de corrupción que ha habido en cada una. Y creo que no exagero si digo que aquí, bueno, leíamos hace tiempo unas declaraciones de mi compañero, el juez José Castro, diciendo contra mí han utilizado recursos legales y resortes no tan legales y han estado a punto de acabar conmigo. No sé si me explico. Yo decía, ¿a qué me suena esto? Él no dio el salto a la política y por eso no lo atacaron con toda la crudeza con la que me atacaron a mí. Pero realmente sabe mucho y la gente de aquí sabe mucho. Yo también tengo compañeros muy honestos y muy decentes a los que también quiero poner en valor, tanto jueces como fiscales anticorrupción, que han visto cómo hay una parte de las élites que realmente están sosteniendo eso, que hay unas conexiones muy claras entre la policía, los medios de comunicación y esas élites que no quieren que la corrupción salga a la luz. Pero la corrupción no es un problema de jueces y fiscales, es un problema de todos ustedes. La corrupción es un sistema en B, con un presupuesto en B, por el que se nos desangra el dinero que tendría que ir a vivienda, a sanidad, a educación, por las cloacas, por todos esos agujeros, por el sobrecoste, perdemos derechos a diario. Cuando Villarmir dice en la comisión parlamentaria sobre la financiación del Partido Popular en el Congreso que hay empresarios, él no, que pagan sobornos porque no hay otra manera de conseguir obra pública, lo dice como si lo pagara él. Lo pagan todos ustedes, lo pagamos todos nosotros, porque lo pagamos en el precio y en el sobrecoste y luego nuevamente en lo que no se recupera. No es que las carreteras y los tornillos en España valgan muchísimo más, no, es que ahí va todo el dinero de las privatizaciones, todo el dinero de los amiguetes, toda la cloaca. Y realmente
aquí han llegado a un punto también, como nosotros, tampoco me voy a quedar yo atrás, en el que creo que la ciudadanía tiene que estar suficientemente formada e informada y decirle a la clase política que ya sí tenemos tolerancia cero con esa corrupción. Con la parroquiana, que llaman los expertos, la pequeña, la del enchufe en el ayuntamiento, la de la factura sin IVA, la del contrato al amigo en vez de a quien lo merece, a quien más mérito, más capacidad o mejor producto de, y con la gran corrupción, porque ha habido muchísima connivencia con la corrupción y muchísima tolerancia, pero no ha sido por parte del pueblo afectado, que además lo paga varias veces. No sé si os ha contado alguna vez Juan Pedro Illanes, que hoy no podía estar aquí, que cuando nos presentamos a las primeras elecciones, a las del 20D de 2015 juntos, Català, el ministro de Justicia que ahora trabaja para Codere, esa nueva heroína que teníamos en los 80 que está afectando a los barrios y por la cual yo, cuando volví a la judicatura, estaba viendo atestados de jóvenes entrampados hasta las cejas y cometiendo delitos para poder pagar deudas de juego. Pues ese ministro tan ejemplar nos dijo que si era por él, jamás volveríamos ninguno de los dos a la judicatura. Todavía mi cloaca no había salido ahí a la luz a brillar, pero por lo visto el ministro de Justicia que convivió con Moix, que convivió con el de la Fiscalía Teloafina, que convivió con ese SMS de Cosidó diciendo que si nombraban a Marchena presidente del Supremo y del Consejo, controlaban Tribunal Supremo, la Sala Segunda, donde van ellos como aforados desde detrás, y convivió en el Consejo de Ministros con Soria, tenía mucha tolerancia a todo eso, pero por lo visto no podía tolerar, no podía convivir con dos jueces honestos que habían dedicado su carrera a combatir, entre otras cosas, la corrupción, a luchar por los derechos humanos y una perspectiva más feminista y más justa de la justicia, de la administración que él estaba gobernando. De las cloacas os quería alertar también un poco para terminar sobre la pata mediática de las cloacas. La pata mediática es muy dura. A mí, en el caso del juez Alba, ya sabéis, este juez, porque no lo puedo llamar compañero, que pidió mi juzgado, empezó desde el primer día a levantar todas las alfombras a ver si encontraba algo de mí que le sirviera a Soria para campaña electoral, porque Soria es diputado por Las Palmas, la cabeza de lista del PP, mi rival electoral directo. Buscó todo lo que pudo de parte de Soria y no encontró nada que yo hubiera hecho mal. No porque yo sea perfecta, sino porque el nivel de exigencia cuando te comprometes con los derechos humanos y con una determinada manera de hacer las cosas es de una lupa de 1.000 millones de aumentos en cada cosa. Aunque nos cueste mucho trabajo, es así. No encontró nada y se lo inventó y manipuló pruebas para que pareciera que yo era una corrupta. Y ahí me tienes a mí, en octubre de 2015, diciéndole a Podemos que sí, que acepto el reto, que quiero personificar una lucha contra la corrupción por los derechos humanos y por una política feminista y una política fiscal justa, y dimitiendo en abril porque me habían acusado de corrupción y el Supremo me había admitido una querella con toda la pata mediática, sacándome 5 portadas del mundo en campaña electoral. Os recomiendo, si podéis, que leáis el libro El director, de David Jiménez, el exdirector del Mundo en ese momento, que reconoce que era todo mentira, que los informes de Villarejo los publicaban sin contrastar nada, que recibían un montón de dinero de un montón de empresas a las que no podían criticar, que publicaban noticias falsas, que no publicaban noticias ciertas perjudiciales a determinadas personas. Y aún así hay cosas que no cuenta, como que el año anterior a publicar todo eso sobre mí, solo en 2014 y solo el Ministerio de Industria de Soria le dio a fondo perdido 1 millón de euros a Unidad Editorial. Claro, a un lado no está la verdad y al otro otra versión. A un lado hay 1 millón de euros y al otro lado estoy yo, o la verdad o la justicia. Y lo más bestia, aunque el dolor y la cloaca judicial fue brutal, la política también. Creo que lo más bestia que me dijeron en ese momento fue cuando yo llamé a un jefe de redacción nacional de un periódico nacional. La verdad es que le llamé que me bebía las lágrimas porque no podía entender que no formar parte de esas noticias, que publicaran cosas que no eran verdad. Y me dijo,
Si quieres que se publique la verdad, te compras un periódico. Claro, no el diario, la rotativa entera se refería. ¿Y esto por qué os lo cuento? Pues porque no tenemos periódicos, pero tenemos redes sociales que son gratis. Alguna por aquí las usa muy bien y llama mucho al voto joven, que nos hace mucha falta, y al voto feminista. Pero tenemos esas redes sociales digitales y tenemos las redes sociales reales, las que usamos la gente, en fin, que ya no vamos a cumplir los 50, pero que vamos a la cola del pan, a la cola del paro, a los centros educativos, a los centros de trabajo, a las fábricas. Y tenemos que contar la verdad de todo esto porque los periódicos no la están contando. Para eso, además de para luchar contra la corrupción, cada uno desde lo que os interpelo, creo que sirve este tipo de actos, de reuniones, a los que os agradezco profundamente que vengáis porque me parece un ejercicio de ciudadanía que quiere formarse e informarse y un ejercicio de democracia muy importante. Y para finalizar del todo, quiero deciros que después de haber estado mucho tiempo y seguir estando Unidas Podemos siempre con las víctimas de la ley de asilo y refugio, con las víctimas de las prácticas, porque la ley es buena, de dependencia, pero no se aplica, con las víctimas de abusos laborales, de abusos empresariales, de abusos bancarios. Hay veces que también es muy sano y muy alegre compartir con ustedes una victoria. Yo estoy viviendo lo de la sentencia y la gente me felicita, no como si yo... La gente, cuando voy por la calle, vengo en el avión, en el aeropuerto, en cualquier plaza, la gente no me felicita por la sentencia como si yo hubiera ganado algo mío, una medalla en un deporte individual. Me está transmitiendo que es una victoria colectiva. Y la verdad, ha habido tanta gente a lo largo de todos estos años de lucha que me ha dicho con razón, no por cobardes, sino por ser verdad ante el poder que tenían los abusadores, que no puedo más y aquí me quedo, como decía José Agustín Goytisolo en Palabras para Julia, que creo que es un honor dedicarles y compartir con todos ustedes que soy, creo, un ejemplo vivo de que sí se puede. Así que gracias. Preguntas que ha realizado el público, la mayoría no van dirigidas a nadie en concreto, así que si queréis vosotros mismos os las podéis repartir. Así que bueno, la primera es ¿cómo combatimos las cloacas? Pues lo que os decía, no pensando que es una cuestión judicial, ¿sabes? Ni penal. Es como la violencia machista. El derecho penal impone un castigo tarde, cuando ya se ha producido el hecho, no previene. Que me levante. El derecho penal, igual que con la violencia machista, reacciona tarde, impone un castigo. Si consigue con sus normas acreditar que no es lo mismo que la responsabilidad política, esa que ha desaparecido, porque aquí cuando se entra en prisión es cuando se responde de las cosas, y la dimisión, como decía aquel, dimitir parece un nombre ruso. Entonces, la cloaca... La corrupción, porque cloaca es malversación pura, es destinar las cosas en vez del interés general al interés particular o al de los amiguetes. La cloaca es un problema social y se combate desde la sociedad, pero esto no es lo que interesa decir. Interesa decir que son grandes casos judiciales en los que todo el mundo se pierde, en los que además con la ley de una que ya habíamos conseguido mayoría para derogar, ¿verdad?, del plazo para instrucción de la ley de enjuiciamiento criminal, además mucha quedará impune, como han visto con el presidente de Murcia y como probablemente vean aquí en alguna macrocausa. No es un problema judicial, es un problema social. Por supuesto que hay que rehabilitar políticamente las instituciones, echar a los caraduras y exigir mucha más dignidad democrática. O sea, cuando oímos a Blasco, el conseller de Valencia, hablar de que se lleva el dinero de los negratas porque el tipo se llevó el dinero de cooperación, cuando oímos al del bolquete de putas, decir, no, es que quieras dimitir, es que a mí me ofendes a mi dignidad como pueblo. Es que el ofendido no es
¿sabes? Esa persona a la que se refieran o los afectados. No, no, somos todos. Entonces, cuando tomemos esa conciencia, estaremos mucho más cerca de acabar con ellas. Pero también es verdad que hay medidas como la que llevábamos nosotros, que propuso Pablo en la última campaña, de que algunas veces la policía en algunos casos no puede depender del gobierno investigado, tanto la autonómica como la estatal, porque así no se puede investigar, porque bueno, condicionan muchas cosas que los que hemos realizado labor judicial sabemos. Pues sí, hay medidas institucionales que están claras. Hay que, se niegan, o sea, tenemos una justicia que es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Y entonces se resisten a tipificar el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado, que está en muchísimos países. Incluso hemos exportado desde Europa a Latinoamérica, que siempre creemos que somos la madre patria, pero la madre patria se ha quedado vieja un rato y nos han adelantado. Si un cargo público, al terminar su legislatura o su mandato, tiene unas riquezas que no son conformes al sueldo que ha cobrado, que es público y que es transparente, pues se le imputa hasta que él demuestre, y eso no es inconstitucional y lo tienen, ya os digo, muchísimos países, de dónde ha sacado ese dinero y si no, que lo devuelva. Es decir, hay medidas a las que nos resistimos muchísimo, pero yo insisto mucho a la gente en que una parte no está en el Poder Judicial y en las grandes causas, sino en ustedes. Yo, perdona, sobre esto yo creo que hay una idea que debería quedar muy clara. O sea, las cloacas, la corrupción, no es un problema del sistema, es parte estructural de las políticas neoliberales. Es decir, acabar con las cloacas, acabar con la corrupción, solamente se conseguirá cuando se destierren las políticas neoliberales, porque las políticas neoliberales, ¿qué es lo que plantean por definición? La desregulación, la falta de control. ¿Qué es la desregulación? La desregulación es la pérdida de capacidad de controlar colectivamente las relaciones sociales y volver a la ley del más fuerte, a esa supuesta libertad individual que al final es la ley del más fuerte y es la ley de la selva. Es decir, la corrupción, las cloacas son consustanciales a las políticas neoliberales. Todo lo que ha dicho Vicky tiene toda la razón, pero solo hay una forma de que esas medidas sean eficaces, que es llenar las urnas de votos y cambiar el gobierno de este país y acabar con las políticas neoliberales. Hola. Vale, la siguiente pregunta directamente a Enrique dice: ¿qué medidas piensa adoptar en relación a las empleadas del hogar? Dice, lo firma Pilar Santander, militante del PC. Bueno, las empleadas de hogar nosotros lo que ya están, por supuesto, incluidas en el régimen general de seguridad social, un régimen especial. Nosotros lo que hemos defendido siempre es la firma del convenio de la OIT, que regula sus derechos como debe ser, y lo que hace falta ahora es incrementar, porque esa inclusión en el régimen general de la seguridad social ya es obligatoria, pero estamos ante el problema habitual de cualquier régimen régimen de seguridad social en España, la absoluta ausencia, lo mismo que hablaba hace un momento, la absoluta ausencia de control, la absoluta debilidad estructural de la Inspección de Trabajo. O sea, hay provincias, el otro día estaba en Málaga en un acto, Málaga, una de las provincias, creo que es la 6ª provincia en población de España. Y me contaban que había 3 inspectoras de trabajo para toda la provincia. Un auténtico escándalo. Es decirle directamente a los empresarios: hagan lo que les dé la gana, que no hay forma de controlarlo. Más del 65% de los jóvenes universitarios no consiguen trabajo durante los primeros años después de acabar la carrera. Y si lo hacen, no tiene nada que ver con su carrera y es precario. ¿Cómo solucionarán esta situación? Tenemos un problema con el mercado laboral en este país y se ve en la situación de los jóvenes. Muchos de nosotros acabamos yéndonos fuera y lo que hace falta es impulsar desde el Estado el empleo de los jóvenes, no solo para universitarios, sino para que los que todavía no lo son puedan serlo. Entonces,
Esto se soluciona con una política activa que desde el Estado, que ya nos estaba diciendo Enrique Santiago, lo que está haciendo es intentar desregularizarlo para que, bueno, que sea la ley de la oferta y la demanda, y lo que necesitamos es un impulso desde el Estado para crear puestos de trabajo. Pregunta directamente, dice para Vicky. ¿Es necesario en España un estatuto o ley para proteger a los denunciantes de corrupción? Sí. Esa es fácil. Sí, y además la trabajamos en la primera legislatura, tuvimos entrevistas durísimas con gente cuyo delito era haber denunciado corrupción y que se veían absolutamente desamparadas ante los grandes poderes a quienes habían denunciado. Gente que fue funcionarias, que desde dentro fueron capaces de denunciar corrupción local y habían acabado con con toda su vida y con todo lo suyo. Yo les planteé que la protección integral de denunciantes de corrupción tendría que tener mucho que ver con reconocernos, porque no se admite en la legislación, lo poderosa que es la máquina de la corrupción. Entonces, si reconoces lo poderosa que es, quizá la persona, si te ponen protección policial, la persona que supuestamente te está protegiendo tendría que ser un policía de tal cualificación que tenga también cierta conexión con los policías que investigan, para saber, como le pasó a una mujer, si la casa en la que estás de alquiler la compra el mismo delincuente al que has denunciado y luego te hace móvil inmobiliario o persigue a tus hijos hasta el colegio o, en fin, cosas que de verdad son tremendamente… Pero que hay medidas, o sea, que dices, bueno, por supuesto la protección, pero la protección que incluya para la gente psicoterapia y que incluya un apoyo constante, que no vayan solas a los tribunales de justicia ni a las comisarías, que se elija también qué parte de la policía está habilitada para investigar según qué y que no forme parte del problema, porque entonces es imposible que forme parte de la solución. Pero esa es una de las prioridades también para permitir acabar con corrupción, porque al final es como pasa con la violencia machista y con la violencia sexual. Denuncia, sí, pero cuando denuncias, ¿qué mensaje se está dando a la ciudadanía sobre la gente que ha denunciado? No podemos exigir más heroicidades. Maldito el país que necesita héroes para denunciar su corrupción. Entonces, esas medidas están en el programa, de hecho estaban avanzadas, y una de las mayores frustraciones, que no sé si la ciudadanía conoce, de estar en el Congreso y que alguien decida que a ver si saca más escaños la próxima vez y disuelva las Cortes Generales a su antojo, es que todo el trabajo hecho en la legislatura decae. O sea, puedes haber hablado ya, yo planteé, bueno, yo porque me tocó a mí defenderla, pero es del grupo parlamentario, defendí la derogación del artículo que limita los plazos de instrucción, que tiene tanto que ver con corrupción, con esa justicia débil con los fuertes y fuerte con los débiles, una justicia que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que era eficaz para los robagallinas. Y en su contrario reconoce que evidentemente no es eficaz para los grandes delitos de blanqueo, fiscales, de corrupción. Pero claro que se necesita que toda esa gente esté lo suficientemente segura como para dar ese paso, porque si no, estaremos exigiendo héroes y heroínas y la gente tiene muy malas experiencias con eso. Hay que darle confianza a la gente en el sistema, pero no porque la gente confíe, sino porque el sistema le dé razones para confiar. Bueno, ya mismo acabamos, que no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué deberíamos regular los precios del alquiler tanto en Baleares como en Canarias y por qué no quiere Sánchez? Bueno, es evidente que toda la especulación inmobiliaria al final ha ido trasladándose al mercado de alquiler. Eso es una cosa obvia, ¿no? La falta de voluntad del gobierno de Pedro Sánchez es evidente cuando ya en el acuerdo de presupuestos generales del Estado se establecieron una serie de mecanismos que incluso unos mecanismos de control con unos índices en determinadas zonas, no en todas las zonas, sino en las zonas más céntricas de las ciudades, que incluso están muy por debajo de medidas que ya han tomado en países de nuestro entorno. Es decir,
en absoluto el control de los precios de los alquileres puede entenderse como una medida confiscatoria o socializante. California acaba de aprobar una ley, California, que controla el precio de los arrendamientos. La ciudad de Copenhague, en Dinamarca, acaba de aprobar una norma que impide la subida de los alquileres precisamente para evitar la gentrificación, el abandono del centro y convertir el centro en zonas exclusivamente comerciales. ¿Qué es lo que no hay? No hay una voluntad, porque el mercado de alquiler ya no es un mercado que esté exclusivamente en manos de pequeños propietarios. Ya hay grandes inversiones de grupos transnacionales, de fondos de inversión, que son los mismos fondos que invierten en la industria farmacéutica, que es una de las industrias más piratas del mundo, en la industria de armamentos, y ahora entran en la compra de grandes bloques de viviendas de inversión, lo que ha hecho la familia Aznar. La familia Aznar, por si no lo sabéis, cuando en el Ayuntamiento de Madrid venden a Blackstone esas viviendas sociales, hombre, uno de los directivos de esos fondos de inversión en España es un hijo de la familia Aznar, casualmente, ¿no? Es decir, son intereses cruzados propios de esos sistemas que hablábamos antes, de esa realidad de desregulación, de falta de control. Falta de control no es solo falta de inspección, o sea, falta de normativa, de prohibición, de incompatibilidades, de control. Entonces, con lo cual, la vivienda pasa de ser un derecho a ser una especulación, un producto de especulación. Cuando ya el acceso al mercado de vivienda para compra está limitado, porque la propia especulación convierte la adquisición de una vivienda en un auténtico lujo, pues se pasa a especular con el mercado de vivienda. Y por eso Sánchez no se negó a cumplir medidas muy livianas que estaban firmadas en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado. Esa es la cruda realidad, porque para dormir tranquilo Sánchez tiene que procurar que los grandes grupos económicos ganen mucho dinero y los trabajadores y las trabajadoras de este país lo pasen mal. Esa es la forma en que ellos aspiran a dormir tranquilos, ¿no? Bueno, y para acabar, ¿por qué es importante que Unidas Podemos esté en el gobierno? Sí, es que llevamos todo el rato hablando de esto. Pues vamos a ver, acaba de hacer referencia Enrique a ese proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019, que eran los presupuestos generales más sociales de la historia. Cuando la gente os diga, sobre todo si es gente cercana al Partido Socialista o gente socialista de corazón, que no es lo mismo, que no fuimos capaces de formar gobierno, que por qué, y nos echen en cara todo ese relato muy falso en muchas partes, pero bueno, que ya les han colocado de las negociaciones de gobierno, les decís que es mucho más difícil que negociar un gobierno, es negociar unos presupuestos generales del Estado que son las líneas de gobierno, cada medida de gobierno, pero cuadrada al céntimo, ingresos, gastos, estas preferencias y estas prioridades, porque gestionar y gobernar es ordenar las prioridades. Unos tienen unas y otros tenemos otras. Con un grupo parlamentario de Unidas Podemos fuerte, creo de verdad que Sánchez no va a tener más remedio que cumplir lo que nos dijo desde el 28 de abril, que habría gobierno de coalición. Pero si estamos débiles, realmente, bueno, ahora no sé, porque si mira a Ciudadanos y Ciudadanos se desinfla tanto como están diciendo, y desde luego el PNV y otros grupos serios no van a pactar con Ciudadanos, no le van a dar una mayoría ni siquiera instrumental, será muy complicado. Pero es que en mi experiencia como jueza, les cuento que doy el salto a la política porque hay tantas leyes injustas en 2015 que no se podía hacer justicia desde un juzgado de guardia, entre la precariedad, las leyes mordaza para las protestas legítimas de la gente, el Código Penal, eso sí, lo de la corrupción no, pero delitos contra el orden público, escalada de edificios, que es un artículo que debería poner dedicado a Greenpeace, dedicado a la PA, otro de entrada en las sucursales bancarias que, en fin, son espacios privados, pero pone de orden público, claro. Eso da mucha idea de qué pretenden ellos, ¿no? Cuando yo digo, bueno, pues habrá que legislar, me doy cuenta de que hay leyes preciosas,
Si ustedes leen como mallorquines en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se echan a llorar de la emoción. Somos lo más ecologista del mundo, respetamos la costa, no hay ninguna construcción que invada el dominio marítimo terrestre. Pero es que las leyes se incumplen. Se incumple la ley de memoria histórica, la ley de dependencia, la ley de asilo y refugio, la ley de costas, la ley de montes, y luego están las que se declaran inconstitucionales. La amnistía fiscal en plena crisis, amnistía fiscal para los amiguetes declarada inconstitucional. Y luego dicen que los constitucionalistas son ellos. Por eso hay que estar en el gobierno, porque puedes intentar juzgar con esas leyes, no puedes. Y legislar con ese gobierno si no cumplen las leyes, porque es muy grave, pero tenemos un Estado que no cumplía su propio derecho, luego hay que estar en el gobierno para de verdad realizar medidas en favor de la gente. Nos han tomado el pelo con los alquileres. No, vamos a regular esto, se pacta y de repente presenta el decreto ley. Oye, ¿y el límite de precio? ¿Y qué pasa con las zonas tensionadas, las que no se puede permitir la familia vivir? No, es que, claro, es una medida muy intervencionista, le dice a Julia Otero, que hasta Julia Otero le dijo, pues en Berlín, que no es precisamente Angela Merkel, digamos, un prodigio de justicia social y fiscal, se han rendido a la evidencia. Entonces, es experiencia, no es teoría, que si no estás en el gobierno no tienes esa capacidad, que te dicen una cosa y hacen otra, y que quiere pactar lo del el apoyo desde fuera, era mirar según para qué leyes, unas veces a la derecha y otras veces a la izquierda, y ya hemos sufrido eso. Si Unidas Podemos no está en el gobierno, cuando venga otro enfriamiento de la economía u otra crisis, van a pagar los de siempre, vamos a pagar los de siempre, los de abajo. Y en los recortes por arriba, ayer ya dijo el PSOE que retiraba de su programa lo de subir el IRPF las grandes fortunas de este país. Luego tenemos esa parte mediática de las mañanas, de los programas que ven las señoras y los señores que están en su casa por las mañanas, que se solidarizan mucho con que y se alegran mucho de que se quite el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de 1 millón de euros. Dice, pero vamos a ver, ¿en serio? A ver, que estas señoras que presentan estos programas tendrán ese problemilla fiscal, pero es que la gente a la que se dirigen no lo tienen, pero hacen que te solidarices con eso y que salga Albert Rivera diciendo esa medida y la gente se alegre. ¿Pero qué te vas a alegrar, alma de cántaro, de que los que tienen más de 1 millón de euros no paguen un impuesto de dinero regalado, donado, heredado, y sin embargo tú estés pagando, como decía antes Enrique, un mínimo de un 15% y bueno, y dependiendo de la nómina contribuyendo muchísimo más que las grandes empresas? Ya nos han demostrado, no son palabras, son hechos, que si no estamos en el gobierno, estas medidas de justicia fiscal no se llevan a cabo. Y ya nos lo dijeron. Lo que da miedo de ustedes no es que sean, porque hemos intentado llamarles de todo, que sean anticonstitucionalistas, y llevamos la Constitución por delante y los derechos humanos por delante. Que sí, perroflautas, y mira, hay más profesionales que en ningún sitio, que sí, machistas, y tenemos más mujeres y más feminismo que en ningún otro grupo parlamentario. Y al final te reconocen que lo que les daba miedo de tus ideas es la justicia fiscal. Así que por eso tenemos que estar en el gobierno. Bueno, gracias a todos y a todas.